La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siendo así, mis hermanos, cada vez que nos acercamos a la Biblia, a las santas escrituras, a la palabra misma de Dios, ya sea para leerla, meditarla, estudiarla o memorizarla, lo que ocurrirá con nosotros indiscutiblemente es que no vamos a quedar iguales. La obra de Dios va a ser efectuada en nuestro ser interior para transformarnos y conformarnos más a la imagen de Cristo. A esto se lo conoce como la santificación. Y nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo oró en cuanto a sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hoy tenemos la oportunidad de acercarnos nuevamente a esta palabra de verdad para que realice su obra santificadora en nosotros. Me agrada porque esta misma palabra de verdad se dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y estas dos palabras me agradan cuando se dice que la palabra nos redarguye, que la palabra nos corrige, porque nos redarguye de nuestro pecado, nos corrige de nuestro mal camino, de nuestro mal proceder. Es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones del alma. Quizá hay algunas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero la palabra es lo que nos muestra a nosotros nuestro pecado, nuestra iniquidad, pero también nos muestra aquellas maravillosas promesas en las cuales podemos aferrarnos porque tenemos perdón, podemos confesar nuestros pecados y nuestro Dios, que es fiel y justo, nos puede perdonar de de todo mal, puede limpiarnos de toda maldad, puede perdonar nuestros pecados, porque en Él hay perdón para que sea reverenciado. Así pues, mis hermanos, vamos a iniciar nuestra lección número 20, que se titula Dios es verdadero. Dios es verdadero. Pero antes, permítanme eh, realizar una breve introducción. Vamos a llegar a una sección de tres atributos. El primero es este que vamos a considerar hoy: Dios es verdadero. El siguiente será Dios es veraz. Y el próximo, Dios es fiel. Estos tres atributos caen dentro de la sección de la integridad de Dios. ¿Han escuchado esa palabra? Integridad. Quizá en referencia a un hombre. Lo vieron y dijeron: mira, ese hombre es muy íntegro. Bueno, mis hermanos, la palabra integridad proviene del latín, que es integer, que se refiere a cualquier cosa que está completa o entera. Y cuando se usa con referencia a Dios, significa que su carácter es íntegro, sin defecto o sin imperfecciones. Hay tres palabras que pueden emplearse para describir la integridad de Dios. Y aquí es donde vemos estos atributos. Primero, Dios es verdadero, es decir, Él es real, no es fabricado, inventado, ni una imitación. La segunda palabra es Dios es veraz. Dios es veraz. Esto quiere decir que Él solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad, y la falsedad es contraria a su naturaleza. Y la tercera palabra es fiel. Dios es fiel. Y esto hace referencia a que Él siempre cumple todas sus promesas. Él hará lo que ha prometido. Así pues, vamos a ver esta sección, mis hermanos. Esta lección y las próximas lecciones también van a estar adentrándose más en cuanto a la integridad de Dios. Pero hoy vamos a profundizar específicamente en lo que se refiere a Dios es verdadero, o genuino también se podría decir. En las Escrituras, la palabra verdadero eh, se traducen de dos vocablos, uno en hebreo y otro en griego, pero
Estas dos palabras no solamente denotan la veracidad de Dios, sino también su autenticidad. Dios es genuino y real. Dios es genuino y real. Él es exactamente como revela que es. No es una falsificación, Él no es un farsante, no es tampoco un invento, ni una mera imitación. Él es el único Dios vivo y verdadero, distinto de los ídolos hechos por las manos de los hombres y los falsos dioses nacidos de las imaginaciones corrompidas de los hombres. Si nos ponemos a pensar un poco en esto último, vemos que en cada nación que existe alrededor de este planeta, existen dioses, dioses creados por la imaginación del hombre. Y como saben, la imaginación del hombre está corrompida y eso le hace fabricarse ídolos, dioses falsos que no son el Dios verdadero. Pero nosotros reconocemos, mis hermanos, y afirmamos, confesamos con todo nuestro corazón que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y permítanme llevarlos a algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran algunos nombres que se le atribuyen a Dios y que nos revelan el carácter de nuestro Dios mismo. Porque recuerden que en la Biblia un nombre es a menudo el medio por el cual es revelado el carácter de una persona. Primero, acompáñenme a Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver cuáles son los nombres que se le atribuyen a Dios en estos versículos. Dice este texto: pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Notaron los nombres que se le atribuyen? Uno es verdadero y otro vivo. El Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Mis hermanos, si pudiera mencionarles este sentido, se nos está diciendo que nuestro Dios es de veras, es cierto, no es simplemente un invento que alguien se ha hecho por ahí. No, nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es realmente como se dice que es. Y Él nos ha dado su palabra, mis hermanos, para que podamos conocerlo tal y como está revelado, como Él mismo se ha revelado. Mis hermanos, el Señor no es un Dios falso, Él no es un Dios artificial, por así decirlo. Él no es un farsante, Él siempre será verdadero. Y aquí la palabra verdadero denota que Dios no es solo verdadero, sino también fiel. Y cuando se dice que Él es Dios vivo, esa palabra vivo con frecuencia es usada para contrastar al Dios verdadero con los ídolos sin vida. Porque en aquel entonces, como en nuestros días también, existían dioses falsos a los cuales la gente les rendía adoración, pero estos dioses eran falsos, eran dioses muertos, como veremos más adelante, eran fabricados por manos humanas. Notemos el otro texto, mis hermanos. Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Notaron ahí el énfasis que marqué mientras leía este texto? El único Dios verdadero. Verdadero, mis hermanos. Esto se refiere que no es producto de la imaginación de un hombre e incluso de los judíos. No. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y si notamos estas palabras y las meditamos un poco, dice único.
Y eso nos hace referencia a que no hay otro Dios. Él es el único. Él es verdadero. Todos los otros dioses, entre comillas, son ídolos falsos. Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero. Él es verdadero, mis hermanos. Aquí en este texto, nuestro Señor Jesús está usando dos adjetivos poderosos para demostrar la autenticidad de Dios. Él es verdaderamente Dios y es el único Dios verdadero. Y es importante, mis hermanos, también notar que Jesús no está negando su propia deidad. En este texto, él no está negando su deidad, sino que más bien está hablando como el mediador entre Dios y el hombre. Cuando Jesús se coloca en esa relación conjuntiva con el Padre y declara que el propósito de la vida eterna, como dice este texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Cuando se dice que el propósito de la vida eterna es también conocerlo a Él, es una prueba de su deidad. Entonces, no se está negando que Jesús sea Dios, al contrario, se está afirmando que Jesús también es Dios. Si Jesús no fuera divino, semejante lenguaje sería completamente inapropiado, incluso blasfemo. Pero mis hermanos, aquí lo que queremos mostrar es que nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único Dios verdadero. Y esto también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice así este texto, Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, aquí podemos notar lo último. Cuando Pablo les estaba recordando a estos creyentes en Tesalónica, les decía, ustedes, otras personas se dan cuenta de lo que ha sucedido con ustedes y ellos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses en su vida pasada habían tenido como objeto de su adoración a dioses que solamente aparentaban ser reales, pero en realidad no existían. Pero luego ellos, por el Evangelio, por las buenas nuevas que llegaron a sus oídos y creyeron en eso, ellos llegaron a conocer al Dios que es real, que tiene existencia verdadera. Mis hermanos, y así también encontramos Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Estos textos donde se nos muestra que Dios es verdadero, que nuestro Dios es el único Dios verdadero, es vivo y verdadero. Y aquí en Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Nuevamente, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mis hermanos, aquí el nombre que se le está dando es el santo y verdadero. Dios no es falso, Él no es una falacia, Él no es una ficción, Él es verdadero. Él sí existe realmente. Todo lo que se dice de Él es verdad. Y aún más, podemos encontrar su propia revelación. Y al contemplar su revelación podemos decir, esto es verdad. Ese Dios existe realmente. La falsedad se excluye por completo de su esencia y de su carácter. Mis hermanos, y así es como encontramos estos nombres. Estos nombres nos revelan el carácter de Dios, que Él es verdadero. Pero también existen otros textos donde se une la unicidad y la autenticidad de Dios. Si ustedes recuerdan, en una lección pasada, cuando estudiábamos acerca de la Trinidad de Dios,
Dios es uno y tres, nosotros también hablamos de la unicidad de Dios. Y en un breve resumen, mis hermanos, podemos decir que la unicidad de Dios se refiere a que Él es uno y el único. Dios es uno y el único. Así que, mis hermanos, miremos estos textos donde se une la unicidad y la autenticidad de Dios. Notemos, por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 22. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 22 dice: Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Mis hermanos, este texto es claro. De hecho, todos los que vamos a ver a continuación también son claros, donde se menciona que no hay algún otro Dios vivo y verdadero. Y siendo así, todas las otras religiones son falsas. Si nos ponemos a meditar un poco en esto, mis hermanos, este texto dice: por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay Dios fuera de ti. Bueno, pensemos un poco. Si otras religiones dicen que existen otros dioses, pero la Biblia nos está diciendo no hay Dios fuera de ti, ¿a quién debemos creer? Mis hermanos, la Biblia, la palabra de verdad, es la que nos confirma lo que nosotros debemos creer acerca de Dios. Y si la Biblia dice no hay Dios fuera de ti, entonces es así. Las otras religiones quedan como una falacia completa, dado que adoran a un supuesto Dios que en realidad está muerto y es falso. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60, también confirma esto, porque aquí, si ustedes recuerdan, Salomón, después de haber construido el templo, él pasa a hacer una oración, y en esta oración él pide la bendición de Dios. Y noten lo que dice, Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y que no hay otro. Mis hermanos, es claro, es solo un Dios, es único, no hay otro. Nuestro Dios es uno solo, no hay más. Y punto final. A pesar de que los incrédulos, aquellos que todavía siguen con aquella venda eh, que es impuesta por Satanás para que no le resplandezca la luz del Evangelio, mis hermanos, nosotros decimos que Dios es verdadero. A pesar de que los incrédulos no lo reconozcan y no reconozcan a Dios como verdadero, eso no cambia que Él siga siendo lo que es. Y esto también, mis hermanos, este texto nos demuestra que el verdadero motivo de Salomón para pedir a Dios que bendijera a su pueblo es para que todos los pueblos de la tierra supieran que el Señor es Dios y que no hay otro. ¿Notan eso? Cuando Salomón está diciéndole: Dios, por favor, bendice a tu pueblo ahora con este nuevo templo que hemos construido y que te lo dedicamos a ti. Oh Dios, bendice a tu pueblo para que los demás, para que los otros pueblos alrededor nuestro vean que solo eres tú, Dios, y que sus dioses se quedan, se quedan por los suelos, que no son nada más que falsedad. Isaías el profeta también nos habla de esto en el capítulo 46, verso 9, donde dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Acordaos de las cosas pasadas. Lo que les estaba diciendo Dios a los israelitas es que se acordaran de las cosas que Él había hecho desde el principio, creando todas las cosas, pero luego
formando a los patriarcas, cumpliendo sus promesas con Abraham, Isaac y Jacob, pero luego libertándolos también de la esclavitud de Egipto, liberándolos poderosamente al mostrar su poder con las 10 plagas y sacarlos de esa servidumbre y llevarlos y guiarlos con una nube de fuego en la noche y con una columna de nube de día. Mis hermanos, estas cosas es las que Dios quiere que los israelitas traigan a su mente. Acordaos de las cosas pasadas, de aquellos prodigios, de aquellas obras majestuosas, poderosas que Dios mismo había hecho. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mis hermanos, solo Dios es Dios. Lo otro solo son imaginaciones que proceden de la naturaleza caída de los hombres. Y cuando pensamos en esto, cuando los hombres se fabrican dioses que proceden de su imaginación, lo que van a hacer es amoldar a un Dios a lo que a ellos les convenga. Un Dios a la imagen del hombre es lo que fabrica la imaginación. Mis hermanos, pero lo que debemos hacer ahora es contrastar. Porque para entender plenamente el significado e importancia de la verdad que estamos aprendiendo, debemos considerar algunos textos que contrastan al único Dios verdadero con los ídolos sin vida y los dioses falsos de los hombres. Lo que vamos a hacer, mis hermanos, es comparar. Vamos a hacer una comparación entre los textos que hablan de la unicidad y autenticidad de Dios con los dioses falsos y los ídolos sin vida. Vamos a comparar lo que la Biblia dice acerca del Dios verdadero y los dioses falsos. Primero vayamos al Salmo capítulo 115 para leer los versos del 3 al 9. Salmo 115, versículos del 3 al 9. Presten atención a la lectura, mis hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Mis hermanos, aquí nosotros podemos hacer este contraste, esta comparación. Se nos dice que los ídolos están muertos, porque pueden atribuirse a ellos los sentidos físicos como ojos, boca, manos, oídos, pero no tienen vida, están muertos. Solo Dios está vivo, y por eso es el único Dios verdadero. No hay otro Dios que como Él esté vivo. Y esto lo podemos mencionar al traer a nuestra memoria todas las lecciones pasadas. Mis hermanos, Dios sí habla, porque Él posee una personalidad. Y esto nos muestra que Él puede tener una relación personal con el hombre. Y más aún, con nosotros, Él posee una relación paterna, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Él nos habla a nosotros a través de su palabra y Él nos oye, porque nosotros le oramos a Él. Él sí ve, porque es omnisciente. Los ojos de Jehová están sobre todos los hombres, mirando a los justos y a los impíos, pero Él también obra, Él también realiza. ¿Quién puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Él, su propósito se va a cumplir infaliblemente. Mis hermanos, Él está en todo lugar, es omnipresente, mas los ídolos muertos simplemente pueden estar
limitados a cierta localización, pero nuestro Dios está en todo lugar. ¿Se dan cuenta la comparación que hacemos? Nuestro Dios es verdadero, los ídolos nada más son falsos. Pero esto también lo encontramos en Isaías 46. Isaías 46, versículos 5 al 10 dice: aquí Dios está preguntando y les dice a su pueblo: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, aquí vemos que nuestro Dios es único y auténtico porque nadie lo creó. Notan, a un ídolo se lo debe crear. Por eso dice, sacan oro de la bolsa, pesan plata con las balanzas, alquilan un platero para ser un Dios. Pero mis hermanos, al Dios vivo y verdadero, a nuestro Dios, nadie lo creó. De hecho, Él es el creador. Y aquí es la comparación más obvia. Nuestro Dios es el creador de absolutamente todo el universo. Pero un ídolo es creado. Es creado, simplemente es un supuesto Dios que no puede moverse y no puede hacer nada para salvar o juzgar. Pero uno de los textos que más debe impactarnos, mis hermanos, nosotros lo encontramos en Jeremías. Al hacer este contraste, esta comparación, nosotros encontramos un texto en Jeremías que es demasiado impactante, al que sería bueno prestar mucha atención y sacar nuestras conclusiones del mismo. Noten lo que dice Jeremías capítulo 10. Este pasaje es extenso, mis hermanos, pero prestemos atención porque de verdad es extraordinario. Noten lo que dice Jeremías 10 desde el 3 hasta el 16. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán.
No es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¡Wow! Mis hermanos, aquí encontramos uno de los pasajes más impactantes en el cual nosotros podemos contrastar a nuestro Dios con los ídolos. Notemos primero que los ídolos no son nada más que vanidades. Eso es lo que afirma el versículo 3. Y este término, mis hermanos, significa literalmente vapor o aliento. Vanidad es vapor o aliento, es como un globo inflado con aire que al explotarlo no tiene nada, está vacío por dentro. Y esto denota una vanidad o una ilusión. Tales son los ídolos porque se supone que deben ser seres divinos, poderosos, cuando en realidad ni siquiera tienen vida. Los ídolos no son nada más que un leño. Es un leño cortado del bosque. El hombre que adora un ídolo adora un árbol sin vida. La cumbre de la creación de Dios es reducida a la adoración de una planta sin mente y sin vida. Pero también los ídolos no son nada más que obra de hombre, un artífice con cincel. Los hombres rehúsan adorar al Dios que los hizo y en su lugar adoran los dioses que ellos mismos hacen. Los ídolos también, mis hermanos, no son nada más que decoraciones de plata y oro. Un ídolo no es nada más que un pedazo de madera completamente desprovisto de esplendor en sí mismo. Por eso debe ser decorado y le ponen oro y le ponen plata, le adornan, le decoran, porque sin eso quedaría feo. Pero la belleza y majestad de Dios no son un revestimiento, sino que son intrínsecas o inherentes de Él mismo. Fluye de Él mismo, su gloria, su belleza es de Él mismo, emanan de lo que Él es realmente. Los ídolos son asegurados con clavos para que no se muevan. Eso es lo que dice el versículo 4. Y aquí la palabra moverse para que no se muevan significa rodar o tambalearse o bambolear como cayéndose. Los ídolos, mis hermanos, se tambalean y caen en el mismo, con un pequeñito empujón. Pero el único Dios verdadero es el que sostiene el universo entero con la palabra de su poder. Los ídolos son como los espantapájaros de un pepinar. Esto es lo que dice el versículo 5. Obviamente yo lo estoy diciendo en la Biblia de las Américas. Pero en la Reina Valera dice, derechos están como palmera y no hablan. Mis hermanos, usualmente un espantapájaros estaba hecho de paja u hojas de palma o palmera. Por eso se dice aquí en este texto, derechos están como palmera. Era seco, un espantapájaros era seco, quebradizo y sin vida, una réplica patética o una burda caricatura de un hombre, capaz de engañar solo a la más ingenua de las criaturas simples. Pero pensemos en esto. Si un espantapájaros falla miserablemente al representar a un hombre, ¿cómo un ídolo puede representar a Dios? Mis hermanos, también los ídolos no pueden hablar y tienen que ser transportados. No tienen poder, no poseen algo en su ser que los mueva, porque están muertos. Y esto demuestra que son impotentes, que son inútiles. Los ídolos no nos pueden hacer ningún mal o bien. Es lo que dice el versículo 5. Por eso, los ídolos no deben ser temidos por los castigos que sus devotos alegan que pueden infligir. Si nosotros escuchamos que, ay, no te metas con tal o cual estatua porque te puede castigar, mis hermanos, no, eso es imposible porque este texto es claro, no pueden hacer mal o bien. Y tampoco deben ser adorados ni se les debe agradecer por el bien que equivocadamente se les atribuye. Los ídolos son engañosos y no hay aliento de vida en ellos.
un ídolo que no tiene aliento no puede dar vida a los hombres. Sin embargo, el único Dios vivo y verdadero es el que da vida y aliento a todos. Por eso, todo lo que respira debería alabar al Señor. Mis hermanos, los ídolos también son una obra vana que perecerán en el tiempo de su castigo. Eso es lo que dice el verso 15. Es una obra ridícula, lo traduce la Biblia de las Américas. Y este término ridícula o vana tiene dos significados. Por un lado, los ídolos no son más que objetos de burla, y por otro, son engaños para aquellos que confían en ellos. Y esto es verdad, mis hermanos, esto es verdad. Así que, mis hermanos, esto nos lleva a contemplar también aquellas personas idólatras, aquellas personas que adoran a estos dioses falsos. El versículo 8 en este mismo texto nos describe a estas personas como torpes o necias. Se infatuarán y entontecerán, es lo que dice el texto. Los idólatras son torpes y necios en su enseñanza, porque ellos enseñan acerca de estos dioses. En su enseñanza de vanidades, ellos mismos se engañan, pues su ídolo es un leño, mis hermanos. Estas palabras, torpe o como dice la Reina Valera, infatuarán, los infatuos o los embrutecidos también podría traducirse, mis hermanos. También se podría traducir como estúpido. Estas palabras, aunque son duras, son descripciones fieles de los hombres que adoran, sirven y se preocupan por los ídolos sin vida que han hecho con sus propias manos. También, otra descripción de estos idólatras, el versículo 14 nos dice que como que son torpes, como que son faltos de conocimiento, en ellos no hay ciencia, les falta ciencia. Están embrutecidos, mis hermanos, son insensatos, son ignorantes de la verdad y tienen muy poca comprensión de la realidad. Así es como la Biblia nos describe a estas personas idólatras, a estas personas que adoran dioses falsos y que no reconocen al Dios vivo y verdadero. Pero, ahora, ¿cómo es descrito en este pasaje que acabamos de leer? ¿Cómo es descrito el Dios vivo y verdadero de las Escrituras? ¿Cómo es contrastado nuestro Dios con estos ídolos, con estos dioses falsos de los hombres? El versículo 6 al 7 nos dice que Él es único, no hay nadie como Él, es grande, es temible. En ningún lugar se puede encontrar otro Dios como Él. El versículo 10 nos dice que Él es Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno, temible y todopoderoso, todo lo contrario a una simple estatua, a un pedazo de madera, a un leño. El versículo 2 y 13 también describe a Dios como el Creador, como poderoso, como sabio, inteligente, soberano, un Dios que actúa en y sobre su creación. Nada que ver con un ídolo. Nada que ver con un ídolo, mis hermanos. Así es como se contrasta, se compara a los ídolos con nuestro Dios verdadero. Pero mis hermanos, todo esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿cómo deberíamos vivir? Si ya hemos visto acerca de la gloria del único Dios verdadero y la vanidad de los ídolos mudos y los dioses falsos, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir nosotros, mis hermanos? Éxodo 20, versículos 2 al 3, nos da la respuesta. Noten lo que dice Éxodo capítulo 20, versos 2 al 3, dice: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento, mis hermanos. En la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, inicia con este:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo deberíamos vivir, mis hermanos? Bueno, es claro, es obvio, no teniendo dioses ajenos delante del Dios verdadero. Y esto no significa que hay otros dioses, porque obviamente nosotros sabemos que los otros dioses son supuestos dioses, son dioses falsos. Solo hay un Dios verdadero. Sin embargo, para nuestro corazón pecaminoso es fácil convertir cualquier cosa en Dios, hacer de cualquier persona nuestro Dios, construir y constituir algo como divino para servirlo y adorarlo. Como dijo el teólogo Juan Calvino, eh, la, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, porque nuestro corazón es así, tiende a adorar cosas o personas por encima de Dios. Pero el mandato es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y más adelante también encontramos el versículo 4 y 5 dice: no te harás imagen, y aquí viene el segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, ¿cómo debemos vivir si nuestro Dios es el único Dios verdadero? Bueno, debemos vivir no creando o haciendo imágenes o esculpiendo estatuas de cosas que están en el cielo o en la tierra, como si esas cosas representaran la gloria de Dios. Debemos vivir sin mostrar respeto o honrar a esas creaciones de los hombres, porque debemos recordar que nuestro Dios es un Dios celoso. Noten lo que dice el versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, celoso, mis hermanos. Esas cosas o esas estatuas, esas esculturas o esas fabricaciones no deben merecer nuestra adoración y mucho menos nuestro servicio. Primera de Tesalonicenses 1:9 también nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, nosotros debemos vivir sirviendo, servir al Dios vivo y verdadero, ya que Él mismo nos permitió convertirnos de nuestros ídolos. Todos, absolutamente todos, antes, en nuestro viejo hombre, en nuestra vida pasada, en nuestro estilo pecaminoso, antes de conocer a Dios, éramos idólatras. Todos teníamos ídolos. Eh, Algunos de los ídolos quizá nos llevaron a cosas deplorables y nos hicieron mucho daño a nuestra alma. Pero cuando llegó el Evangelio a nosotros, nos convertimos, mis hermanos. Nosotros también, así como los tesalonicenses, de los ídolos a Dios. Y ahora, en respuesta, debemos vivir sirviéndole a Él. Y también, más adelante, el versículo 10 dice que debemos vivir esperando de los cielos a su Hijo. Debemos vivir esperando la segunda venida de Jesucristo. Mis hermanos, asimismo, en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, el versículo 20 y 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Lo primero que quiero resaltar de este texto, mis hermanos, es que Juan no les estaba escribiendo a personas inconversas. Al contrario, Juan les estaba escribiendo a creyentes, a personas que decían ser cristianas dentro de una iglesia. Por eso dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros conocemos al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Notan, se nos está hablando también de la divinidad, la deidad de Jesucristo. Pero el verso 21 termina la carta de Juan con una exhortación amorosa, porque menciona hijitos. Esta expresión es con un corazón pastoral, incluso paterno se podría decir, porque les habla desde el corazón. Juan a estos creyentes les está diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Debemos vivir, mis hermanos, guardándonos de los ídolos. Debemos estar en guardia contra cualquier otra cosa o persona que quiera tomar el primer lugar en nuestro corazón, que solo le corresponde a Dios. Y esto significa que debemos estar vigilando, debemos estar en guardia, evadir y abstenernos de adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Mis hermanos, y para finalizar, quiero hablar a sus corazones y también dejarlos con una tarea de meditación para que ustedes puedan traer esto a su mente, a su corazón y puedan rumiarlo, por así decirlo, y que esto también, como decía al inicio, sea utilizado para redarguirnos, para corregirnos, porque la palabra de Dios es la que hace eso. Escuchen con atención esto, mis hermanos. Es extremadamente importante entender que la idolatría puede tomar muchas formas. La idolatría puede tomar muchas formas. Si damos preferencia a cualquier persona o cosa sobre Dios, entonces somos culpables de idolatría. Los deleites y placeres de este siglo presente, las carreras, los ministerios, las aficiones y especialmente uno mismo son algunos de los ídolos más comunes entre los hombres. Mis hermanos, lo que quiero que hagamos es que consideremos esto y en tu tiempo privado de oración medites en esto, le ores a Dios en referencia a todo lo que hemos visto y tú mismo contestes estas preguntas. ¿Qué es lo más preciado para ti? ¿Es Dios o alguna otra cosa o persona? ¿Qué es lo que ocupa más tus pensamientos a diario? Quizá aquello que ocupa más tus pensamientos a diario es tu ídolo. ¿Piensas más en las excelencias y la gloria de Dios? ¿Honrar a Dios en tu familia? ¿Hacer la voluntad de Dios en tu vocación? ¿O piensas más en ti mismo? ¿En tu éxito? ¿En tus posesiones? ¿En tu entretenimiento? ¿En tus aficiones? Y otras cosas de este mundo. Esto de verdad nos confronta, mis hermanos. Nos lleva a reflexionar. Incluso nos sacude en nuestro ser interior. ¿No somos culpables de idolatría de alguna manera o en alguna medida? Claro que sí. Nosotros también hemos albergado ídolos, mis hermanos. Y debemos arrepentirnos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a identificar los ídolos que se han levantado en nuestros corazones. Ayudarnos, que Él mismo, mis hermanos, nos ayude a saber cuáles son los ídolos que están en nuestros corazones para
para matarlos, para destronarlos. Todos, mis hermanos, tenemos la necesidad de arrepentirnos y buscar la misericordia y la gracia de Dios, porque en verdad hemos faltado en esto. Y que todo esto, mis hermanos, nos ayude también a recordar las promesas de la gracia de Dios, de su paciencia, de su amor para nosotros y de que Él es fiel, aun a pesar de nuestra infidelidad. Amén.